vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. ¿Por qué hablar sobre los dones espirituales? Cuando el Señor ponía en mi corazón a volver a compartir acerca de este tema, en la última enseñanza que yo les compartí, hermanas, cuando el Señor formó todo lo que es la creación de este mundo, yo les hablaba de que en este mundo ya había un espíritu, um, gobernando, un espíritu ya moviéndose, más bien dicho, en este subterráneo tierra. Entonces, debido a que este mundo está dividido en cuanto a esa división de dos mundos espirituales, el mundo malo y el mundo bueno. Entonces, es de ahí donde nace la importancia por qué conocer acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales. Cuando dice son capacidades sobrenaturales, es que están sobre algo poderoso, concedidas a los creyentes en el momento del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando tú y yo, hermana, le entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando lo aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Es ahí cuando nosotros viene ese nuevo nacimiento. Entonces, desde ese momento que nosotros entramos a ese nuevo nacimiento, dice que estos dones espirituales, esas capacidades sobrenaturales, son concedidas por parte de nuestro Dios, del ser tan hermoso y poderoso, sobrenatural, ya son puestas. Esas capacidades son depositadas cuando nosotros venimos a ese nuevo nacimiento. Pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué el Señor las deposita en el momento que nosotros damos ese paso al nuevo nacimiento? Son dones espirituales que vamos a tener que usarlos para el servicio y función que tiene cada uno del cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos un miembro del cuerpo de Cristo, y sea que funcionemos o sirvamos en alguna área, es por ello que el Señor lo pone, lo deposita. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando el Señor le habla a Moisés acerca de que había un pueblo cautivo por 400 años, siendo el pueblo de Israel siendo cautivo por Faraón, y el Señor le habla a Moisés y le dice, cuando Moisés le dice, pero cuando me pregunten quién me envía, ¿qué les di? Y él le dice, se les dirá, yo soy el que soy. Una señal que el Señor le dio en esta zarza ardiente, en ese monte de Oreb, algo que el Señor le dio fue dijo, cuando tú lanzas se convierte en una serpiente. Entonces eso será de señal a Faraón. Pero resulta que cuando Moisés llega ante Faraón y Faraón le dice a Moisés, el gran yo soy dice que dejes ir a mi pueblo, y le dice Faraón, ¿y quién es el gran yo soy? Entonces Moisés, para mostrar al Dios de poder en nombre de quien él iba, él tiró, dice, su vara, y aquella vara se convirtió en serpiente. Entonces fue algo que tal vez sí lo conmovió o le deslumbró a Faraón, pero dice que él no se quedó ahí, sí, sino que él dice que mandó a llamar a sus sabios, a sus magos, y les dijo, miren las maravillas que él hace, hagan ustedes lo mismo. ¿Y qué pasó? Dice que aquellos sabios, aquellos magos que servían a Faraón, dice que lanzaron también sus varas, y sus varas se convirtieron en serpiente. Pero dice que la serpiente de Faraón se comió a las otras serpientes. O sea, siempre el poder de Dios va a prevalecer ante cualquier espíritu contrario que no sea el de Dios. Siempre el espíritu de Dios va a prevalecer. Entonces, ¿por qué te traigo este ejemplo para introducirme al tema? Es para mostrarte de que el mundo espiritual contrario, malo, siempre va a querer usurpar las cosas de Dios. ¿Cómo? Haciendo las cosas iguales, semejantes. Porque Él no hizo que tiraran otro objeto, sino que también usó el mismo objeto que Moisés usó usando una vara, lo usaron ellos.
haciendo que esa vara se convirtiera en serpiente, lo hicieron ellos también. Entonces, es por ello que el Señor deposita dones espirituales en cada una de nosotros para que nosotros podamos enfrentarnos al mundo que ya está reinando en este mundo. Pero nosotros, el Señor nos da esa capacidad para poder reinar. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo de Dios, hermanas, te lo tengo que decir, porque así es la realidad. Dentro del pueblo de Dios también se filtra este mundo espiritual malo que quiere hacer las cosas, que quiere usurpar lo real, lo bueno de Dios. Entonces, en cuanto nosotros hablamos de este tema general acerca de dones espirituales, hay 3 ramas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. La primera es acerca de Corintios, que es en la que me voy a enfocar. En Primera de Corintios 12, 4 al 6, al 11. Habla acerca de todos los dones espirituales, que son 9, pero también en Efesios 4:7 la palabra del Señor habla acerca de la diversidad de ministerios que el Espíritu da, hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es una rama de dones espirituales. A la tercera rama, pudiéramos decir, de dones espirituales que el Señor da, lo encontramos en Romanos 12:7, cuando él está hablando la palabra aquí en el versículo acerca de la profecía, servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el que reparte, el que preside, el que tiene el don de misericordia. Son 7 dones que aquí la palabra está hablando en Romanos 12:7, que también son dones que nadie los puede o hacer operar si no es el Espíritu de Dios haciéndolos operar en el mismo hombre. Entonces, pero la primera rama, que es en la que me voy a enfocar acerca de los dones espirituales, es un regalo, hermanas. Esto es que este estudio nos sirva como, si tú te has desanimado, si ya no le sientes sabor a la vida cristiana, si ya se te hizo algo monótono en que tú vas a un servicio, vienes del servicio o lo miras por un teléfono y ya no sientes que eso te satisface, has caído en un conformismo, ya nada, sientes que has perdido el gozo, la paz de tu Señor, y ya no le sientes ese gozo, que ahora esto te sirva como esa motivación para volver tú a correr, a entablar esa relación con el Señor, a volver a hablar con el Señor para poder operar en estos dones del estudio que vamos a estar viendo en este momento. Para ello vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 11, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 4, la palabra del Señor en el nombre de Jesús dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno es en particular como Él quiere. Empezaba diciéndote de que son capacidades que el Señor da cuando nosotros venimos a un nuevo nacimiento. No es que si que quieres, no quieres, que si calificas o no calificas. Media vez tú ya le entregaste tu vida a Cristo.
es algo, oportunidades que tú tienes en el Señor. Son dones que el Señor quiere depositar, regalos que el Señor quiere darte. Los dones son regalos, dádivas, dadas por Dios, no por obras, no por que te portes bien, no por obediencia, no porque tengas fe, no porque siento que yo amo al Señor como más que a nadie. No es por lo que nosotros podamos hacer. Estos dones, estos 9 dones que el Señor da a través de su Espíritu, son dados por gracia y Él da como Él quiere a quien Él quiere, pero que Él los da, Él los da. Entonces, tú y yo podemos ser portadoras o puede estar alguno de esos dones en cada una de nosotras y a lo mejor lo hemos contristado o porque no sabemos cómo operan esos dones, es que nosotros no sabemos de las bondades, maravillas, cómo conocer la deidad de Cristo a través de todos estos 9 dones. Entonces, estos 9 dones que leíamos aquí en la palabra están divididos en 3 grupos. El primer grupo es el grupo de revelación, son los dones de revelación. ¿Qué quiere decir esto de dones de revelación? Dentro de este grupo de dones de revelación se encuentran los primeros 3, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Estos 3 son dones de revelaciones. Los dones de revelaciones son los que el Señor Dios comparte su conocimiento con su iglesia y la comunicación de este conocimiento se produce por la instrumentalidad de la persona que tiene este don. Entrando al primero, concretamente al primero, que es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, que es este don, es el don por medio del cual Dios comparte hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. ¿Cómo el Señor lo hace todo esto? Recordemos que nosotros somos seres humanos, somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo, espíritu. Es a través del espíritu, porque el Señor pone espíritu, porque Él es espíritu. Entonces nosotros le conocemos a Él a través del espíritu. Entonces estos dones entre mi espíritu que opera dentro de mi ser humano y el Espíritu de Dios en cuanto a esa relación, a eso que va y viene, a esa corriente, a esa conexión, pudiéramos decir, es que se da la fluidez de este espíritu. ¿Cómo? El Señor revela sucesos que hayan sucedido en el pasado o en el presente. Cuando una persona está operando este don de ciencia, por ejemplo, el Señor te puede revelar a través de sueños, el Señor te puede revelar a través de voz audible, el Señor te puede revelar incluso hablando a tu mismo espíritu. Cuando nosotros estamos en esa comunicación constante, día y noche, hablando con el Señor habla a nuestro espíritu, a nuestra conciencia. Entonces, el Señor nos puede revelar esos sucesos pasados pasados y presentes que están sucediendo, algo que ya pasó o que está sucediendo en el momento. Para ello vamos a ver un ejemplo en Hechos 5:7. En Hechos 5:7, la palabra del Señor, ahí podemos ver el ejemplo cuando Ananías vendió la heredad y sustrajo del precio. El Señor le revela a Pedro la mentira de Ananías. El Señor en este momento, cuando todos pues ya hemos escuchado, pienso, acerca de este suceso, ¿verdad? Que ellos vendieron la heredad en tal precio, pero cuando ellos llegaron con Pedro y les dijo Pedro, ¿ustedes vendieron la heredad a tanto? Y ellos dijeron sí, y era una mentira porque ellos lo habían vendido a más. Entonces, pero el Señor ya le había revelado a Pedro. Entonces aquí estamos viendo un suceso que ya había acontecido, que ya había acontecido y que estaban siendo confrontados en el momento. Entonces, Pedro
sabemos lo que pasó, ¿verdad? Que por cuanto mentiste al Espíritu Santo, dice, muerto eres en este momento. Y dice que pues Ananías murió en el momento, ¿verdad? Por la palabra. ¿Por qué? Por haber mentido al Espíritu. Entonces, pero el enfoque que quiero que tomes, el ejemplo es de que Dios le estaba revelando a Pedro lo que estaba sucediendo con Ananías, mientras Ananías está vendiendo su heredad. Entonces, este es un ejemplo de que el Señor revela sucesos pasados. Entonces, Pedro tenía el don de ciencia. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 10 al 11. También cuando había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. Sabemos que Saulo, conocido como Pablo, era alguien que perseguía a la iglesia, pero cuando él tuvo el encuentro con el Señor, que el Señor lo tumbó por tierra, el Señor lo dejó ciego. Entonces, pero el Señor le está hablando a su siervo Ananías y le está diciendo, le habla, aquí la palabra es específica y dice, el Señor le dijo en visión. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de un éxtasis. Pueda que Ananías haya entrado en un sueño o pueda que Ananías pues haya entrado en una visión, algo que el Señor le está revelando a través de una visión. Un éxtasis momentáneo, no necesariamente que Ananías tuvo que dormirse, ¿verdad? Como decir toda la noche para el Señor poderle revelar algo, sino una visión es cuando algo express, rápido, que se da en el momento. Entonces, el Señor le revela a través de visión a Ananías y le está indicando. Y cómo sabemos que el Espíritu no se equivoca cuando le dice, vete a la calle que se llama Derecha. O sea, el Espíritu dirige y dirige bien, ¿verdad? No anda con rodeos, que creo que es aquí, después me equivoqué, ahora no, vete para la otra calle, no. Ahora dice el Señor que es allá y después que no, que es para el otro lado. El Señor, hermanas, cuando el Espíritu dirige, el Espíritu es concreto, Él es directo. Entonces, estamos viendo que le dice, vete a la calle que se llama Derecha y busca allí en casa de Judas. O sea, le está diciendo en la casa cómo, quién es el dueño de la casa y a quién, el nombre de la persona que él va a ir a preguntar, Tarso. Dice, porque, y le revela lo que está aconteciendo, porque he aquí, él ora y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos y que recobre la vista. Entonces aquí es también, aquí en este momento es un suceso presente que está aconteciendo en el momento, porque el Señor le está revelando en el momento a Ananías lo que tiene que hacer. Entonces, Ananías tenía el don de palabra de ciencia. El Señor le está revelando un acontecimiento presente. Otro ejemplo lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo también del 9 al 22, cuando Pedro subía a la azotea para orar y le sobrevino un éxtasis es un sueño, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Cuando prestemos atención, hermanas, cuando la palabra habla de espíritu, que se está refiriendo al Espíritu de Dios, ese espíritu está con E mayúscula. Pero cuando el Señor habla de nuestro espíritu o otro tipo de espíritu que pueda mencionar la Biblia, lo vamos a encontrar con E minúscula. Entonces, en esta ocasión, mientras Pedro pensaba en la visión, él le dijo el Espíritu, está con E mayúscula. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En este momento también estamos viendo un suceso
presente, ¿verdad? Algo que está sucediendo. El Señor le está diciendo a Pedro que no dude en ir, ¿verdad? Con el varón. Um, que no dude porque está siendo enviado por él. Entonces, la revelación de este conocimiento puede recibirse a través de visión, de sueño, de una voz audible o de un sentir interno, de espíritu a espíritu. El otro don, que es palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que acontecerán en el futuro. Contrario a palabra de ciencia nos revela acontecimiento pasado o presente, pero la palabra de sabiduría, el Señor nos revela acontecimientos que van a acontecer en el futuro. Estos dos se encuentran dentro de la rama, estamos dentro de la rama de revelación por el momento. Entonces, como ejemplo, en Hechos capítulo 11, 28, cuando Ágabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Eso lo encontramos en Hechos capítulos 11, 28. Entonces, es algo que no había acontecido todavía, no estaba aconteciendo, pero es algo que iba a venir. Entonces, el Señor lo estaba diciendo a través de los labios de Ágabo, según como el Espíritu le daba a entender, él estaba diciendo que una gran hambre se venía, ¿verdad?, hacia la tierra. Otro ejemplo número 2, lo encontramos en Hechos capítulo 21 del versículo 10 al 11. También cuando el mismo Ágabo toma el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. O sea, está Ágabo profetizando algo que Pablo algo que va a acontecerle a Pablo. No había acontecido, no estaba aconteciendo, algo que le iba a acontecer, algo por venir. Entonces, lo que podemos ver que el Espíritu, ¿verdad?, a los hijos de Dios, Él nos hace ver, nos dirige, sean sucesos pasados, presentes, futuros, a través de la revelación, el Señor nos hace ver, nos prepara a la iglesia del Señor. Ahora, el discernimiento de espíritu, ¿cuál es este don? Este don es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada. Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás. Entonces, algo que quiero resaltar en este punto es de que cuando el Señor dota a una iglesia de estos 9 dones espirituales, dentro de todos estos 9, pueda que el Señor dé el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, el don de profecía, pero este don es como indispensable, es algo que el Señor siempre lo va a poner, sea a través de alguien, pero alguien dentro de todo el círculo donde se esté moviendo todos estos dones espirituales, este don siempre alguien lo va a poseer. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene que dar testimonio para poder conocer qué tipo de espíritu es el que se está moviendo, si es el espíritu de Dios o el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Por el ejemplo que al principio les ponía de Moisés, ¿verdad? De que él hacía convertir la vara en serpiente, pero también los sabios y los magos del reino contrario también hacían lo mismo. Entonces, como ejemplo de este don de discernimiento de espíritu, en Hechos capítulo 13, del versículo 6 al 11,
La palabra del Señor está hablando cuando Pablo llega a Pafos. Hallaron a un mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero el mago los estorbaba. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entonces, no eran cosas malas que este falso profeta estaba diciendo, pero se necesitaba tener el discernimiento de espíritu para poder saber qué tipo de espíritu se estaba moviendo. Entonces, Pablo, ¿verdad? Poseyendo este don, lo estamos mirando aquí a través de la palabra, porque cuando él le habla con esta autoridad, cuando le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor, porque estaba perturbando la palabra del Señor. Entonces, algo que tenemos que saber, cuando el Señor está hablando, ¿qué es más importante, una profecía o cuando un siervo del Señor está hablando? Entonces, porque la palabra del Señor siempre va a pesar primero. La palabra del Señor siempre va a ser lo primero, va a ganar el primer lugar. Que si es un predicador de tu agrado o no sea de tu agrado, la palabra del Señor merece respeto, porque la palabra del Señor es poder, es autoridad. Entonces, si de repente alguien está predicando la palabra del Señor y se levanta por allí alguien a querer interrumpir, y que yo tengo un mensaje del Señor y empieza, así dice el Señor, y tal vez pueda que lo que está diciendo, que viene esto, y pueda parecer que es un mensaje de Dios. Pero desde el momento, hermanas, que está interrumpiendo la palabra del Señor, yo, a mi criterio personal, lo detallaría como, porque el espíritu se sujeta al mismo espíritu. Entonces, si Dios está hablando a través de los labios de un siervo, ¿cómo el espíritu del Señor se va a levantar, a estorbar su misma palabra en el momento? Entonces, cuando algo así acontezca, nosotros tenemos que tener ese conocimiento de saber si es Dios hablando aquel mensaje o si es alguien que está estorbando, y tener esa autoridad, ¿verdad? Esa autoridad para dar siempre la prioridad y el privilegio y el lugar respetuoso y majestuoso que la palabra del Señor merece. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, como ejemplo 2 del discernimiento de espíritu, lo podemos ver en Hechos capítulo 16, del versículo 16 al 18. Cuando Pablo y Silas iban a la oración al templo, la hermosa, les salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual les decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Imagínense lo que la muchacha les empezó a adivinar o a profetizar, a decirle: oh, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, quien anuncia el camino de salvación. ¿Es algo, una mentira lo que se estaba diciendo? No, era una verdad. Pablo y Silas eran siervos de Dios ungidos, hijos del Dios Altísimo, amén, hijos del Dios Altísimo, que predicaban el camino de salvación, amén, era lo que ellos predicaban. Su predicación era el camino de la salvación, que todos se arrepintieran y vinieran al camino de Cristo. Pero Pablo, conociendo el espíritu que operaba en esa joven, mandó en el nombre de Jesús que saliera de ella.
Entonces, no siempre que se nos digan cosas bonitas y o porque es lo que yo quiero escuchar, es porque Dios me está hablando, es porque Dios me está trayendo una palabra, sino también el espíritu contrario sabe hablar cosas bonitas y es muy sutil y ahí sí que tendríamos que tener mucho cuidado, porque él sabe hablar también bonito y nos va a decir las cosas a veces sí reales que nosotros somos delante del Señor, que nosotros sabemos, o peticiones que nosotros tenemos que el Señor conoce, ¿verdad? Entonces, el espíritu también puede venirnos contrario, hablarnos cosas bonitas. Entonces, es necesario tener el discernimiento de espíritu de Dios, porque es lo que va a prevalecer y es como Pablo pudo discernir el don, el espíritu que estaba hablando a través de aquella joven. Entonces, ya vimos los tres dones que están dentro de la rama de revelación, que es el don de ciencia, donde Dios te revela lo pasado, lo presente. El don de palabra de sabiduría, cuando Dios te revela lo por venir. Y el discernimiento de espíritu, cuando el Señor te revela qué tipo de don es el que está operando en un momento determinado. Ahora vamos a entrar a la segunda rama, que son los dones de inspiración. Estos dones de inspiración son llamados así de palabra porque son aquellos que Dios usa para hablar a su iglesia un mensaje. Se manifiestan más frecuentemente dentro de la congregación, aportando mayor edificación a los creyentes. Dentro de esta rama podemos encontrar el género de lenguas. El género de lenguas es el don por medio del cual Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida para ser interpretado. La razón por la que Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida, pudiéndolo hacer de una vez en el idioma local, es para dar señal a los incrédulos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, es el don de género de lengua, cuando Dios da un mensaje en una lengua desconocida. Ahora, pueda que la persona tenga ese don, nomás habla en lenguas la persona y está Dios hablando, ¿verdad? Está dando el mensaje, pero lo está dando en una lengua extraña. Y, y cuando se da este don de género de lenguas, también viene seguido, se pudiera decir, por el interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas es el don por medio del cual Dios otorga la interpretación de un mensaje que se dio en lengua extraña al idioma local. El don de género de lengua y de interpretación son complementarios. No puede ejercitarse el don de género de lenguas sin el de interpretación de lenguas. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ahora, estos dos los quiero explicar juntos, ¿verdad? Por ejemplo, el don de género de lenguas. Por ejemplo, pueda que haya una hermana que sí lo tenga, ¿verdad? Y de repente la hermana se levanta en hablar en una lengua extraña, pero Dios permite que eso pase porque ahí mismo va a haber otra hermana que sabe interpretar la lengua a través del Espíritu de Dios. Ahora, en cuanto a esto, es un punto muy importante también recalcar de que es interpretación, no es traducción, que va a ir diciendo a la par, a la par, a la par, así, así, así. Y si, sino que es una interpretación. O sea, pueda que sea más prolongado, pueda que cuando vino el mensaje en lengua sea corto y cuando viene la interpretación pueda que sea un poco más largo, porque el Señor está interpretando a través de su espíritu. Por eso pueda que sea más prolongado, porque se está interpretando, no se está traduciendo palabra por palabra, sino se está interpretando. Entonces, pueda que una persona tenga el género de lenguas
y lo desarrolla el don, pero es porque hay alguien que tiene la interpretación de lengua y va a interpretar el mensaje que la otra hermanita dio en lengua. O pueda que una misma persona tenga estos dos dones, o sea, los dos operando dentro de sí mismo. Habla la lengua y luego ella misma, a través del espíritu, la interpreta, ¿verdad? Ahora, esos son dos. El tercero dentro de esta rama es el don de profecía. El don de profecía es a través del cual Dios otorga un mensaje a la congregación directamente en el idioma de la localidad. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el don de profecía es cuando el Señor habla un mensaje también, ¿verdad? Pueda que sea algo por venir, o que el Señor dice así, 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 ¿verdad? Algo que está por venir y algo que se va a cumplir de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, esos son los dones de estos tres: el don de género de lengua, interpretación de lenguas y de profecía. Son los dones de inspiración a través del Espíritu de Dios. Ahora vamos a ver los últimos tres de la tercera rama, que son los dones de poder. Los dones de poder son los dones a través de los cuales Dios realiza obras poderosas entre sus hijos. Estos dones van precedidos de un don de revelación. Dios manifiesta lo que va a realizar e inspira la fe necesaria. Dentro de estos dones de poder, el primer don que encontramos es el don de sanidad. Es cuando Dios otorga la curación sobrenatural de un enfermo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 3, del verso 1 al 7. Allí la palabra nos habla cuando Pedro y Juan oraban por el cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Era un cojo de nacimiento. Es un don de sanidad. Este es un don de sanidad. Es una persona que está coja, así nació, y pues el Señor, ¿verdad? Le plació usar a sus siervos para poder traer sanidad hacia aquella persona. Y cuando ellos le toman por la mano y lo levantan y le dicen en el nombre de Jesús, levántate, y dice que inmediatamente se le afirmaron los pies y los tobillos. Otro ejemplo de sanidad lo encontramos en Hechos capítulo 9, del versículo 33 al 34, cuando Pedro vino a Lida y encontró allí a Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. En Pedro estaba operando el don de sanidad, operaba el don de sanidad. Es un don de sanidad. Dios le place sanar en este momento a este joven también, Eneas. Entonces, este don no opera a voluntad del hombre, sino a voluntad de Dios, a través de revelaciones que Dios da a la persona. Ahora, cuando Dios otorga este don a la persona, no es de que, porque mi mejor amiga, mi amiga del alma, mi mamá, mi hermana o mi hijo, ¿verdad? Quedó ciego, perdió un brazo, ¿verdad? En un accidente. Yo voy a orar, como yo tengo el don, yo voy a orar, y Dios, porque Dios me ha dado ese don, y Dios le va a dar la sanidad. No opera, hermanas, a voluntad del hombre, sino a voluntad de Dios. Siempre va a venir una revelación, un mensaje a través de Dios. ¿Cómo? Ya lo veíamos al principio, a través de un sueño, a través de que Dios te pone en tu espíritu, un sentir que el Señor pone en tu espíritu. Dios te puede hablar a través de una voz,
audible. Entonces, pero es Dios trayéndote a revelación lo que Él quiere hacer. O sea, no somos nosotros uh, manejando el don, sino es el don, ¿verdad? Es el don haciendo como Él quiere, como nosotros nomás como un instrumento obedeciendo. Ahora ve para allá y vas a hacer así, así, así. Y amén, así como fue dirigido Ananías, ¿verdad? Que fuera y le pusiera sus manos, ese era un don de sanidad también. Cuando fue y oró por, por, por Pablo, que en el momento era Saulo de Tarso, y ve y ora y era el Señor diciéndole a dónde iba a ir, a dónde lo iba a encontrar y cómo se llamaba la persona y qué era lo que la persona tenía, que estaba ciego y el Señor te va a hablar directamente y como le hizo a Ananías, y él fue y ya pues oró y dice que inmediatamente dice que cayeron como escamas de los ojos de Saulo de Tarso y recibió la vista. Entonces así es como el Señor opera el don de sanidad. El Señor a través de un don de misma revelación, el Señor te va a hablar y te va a decir para dónde, hacia dónde y a dónde Él se quiere mover con el don, ¿verdad? Ahora, el don de operación de milagros es el don por medio del cual se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza. Es como algo sobrenatural, algo que va en contra de lo que la física, la química o por la misma naturaleza nos indica a nosotros como seres humanos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 8 del verso 39 al 40, cuando Felipe bautizó al eunuco y subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. En este momento el don que podemos ver es el de hacer milagros, o sea, lo arrebató, lo movió, como quien dice, lo transportó de un lugar a otro. El Espíritu puede hacer eso. Amén. Él hace como Él quiere, Él es poderoso, Él es el sublime, alto, el Dios infinito, excelso en poder, amén. Y Él lo puede hacer, amén, lo puede hacer, hermana. Él hace como Él quiere. Lo hizo en este momento con Felipe, cuando bautizó al eunuco, ¿verdad? Dice que lo transportó, lo quitó de medio de la vista del eunuco y él ya no le miró más. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Hechos 12, capítulo 12 del versículo 7 al 10, cuando Pedro fue librado de la cárcel, se le presentó un ángel del Señor y le dijo, cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma. Imagínense una puerta de hierro, hermana, que no sé cuántos candados o cuántas llaves o qué era lo que tenía y sin llaves, sin hacer uso de nada, se abrió por sí misma aquella puerta. ¿Quién lo hizo? El Espíritu del Señor, a través de un milagro sobrenatural. Algo que va contra lo que nuestra lógica humana nos pueda decir, no hay explicación humana para poder explicar aquello, ¿verdad? Entonces es un don de hacer milagros. El último don que encontramos en estos dones de poder es el don de fe. Este don de fe es a través del cual Dios comparte su fe con una persona particular. Dotada de esta fe, la persona es capaz de realizar hazañas. Cree lo imposible. Un ejemplo de este don lo encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Amén. Pues nosotros hemos escuchado que pues todo lo que esta materia, que somos del polvo y al polvo volveremos y que el Espíritu es el que llega allá delante de la presencia de Dios.
Pero vemos este caso a través de la palabra del Señor. Al Señor le plació llevarse por la fe, dice, no fue traspuesto. ¿Qué fe manejaba este siervo del Señor para que no haya visto muerte? Amén. Ahora, todos estos dones, hermanas, el Señor los tiene para nosotros. Son capacidades que el Señor da en el momento que nosotros venimos a un nuevo nacimiento delante del Señor. Ahora, ¿por qué muchas veces esto no se da, no los llegamos a desarrollar? Muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces porque no nos entregamos completamente al Señor, no nos sumergimos al nivel que el Señor quisiera que nosotros nos sumergiéramos. Vivimos más a lo carnal, vivimos más a lo carnal, a los afanes de este mundo, más entregados a la familia, más entregados al trabajo, más entregados a mis responsabilidades humanas que tengo que hacer. Entonces, fuera bueno estudiar, que cada una de nosotras estudiara acerca de la vida de Pablo, porque Pablo sí podía actuar en algunos dones, si es que no todo lo llegó a practicar, ¿verdad, Pablo? Ah, ¿Cuál era su secreto? ¿Por qué él sí? No es que Dios tenga favoritos, no, el Espíritu no tiene favoritos. Él lo único que busca, dice, que el Espíritu anda como esa palomita, buscando paloma, dice, que es el Espíritu de Dios buscando, dice, dónde poder reposar. Dónde poder reposar es encontrar un corazón dispuesto, a, entregado completamente a vivir para Cristo, para poder gozar de todas estas hermosuras que el Señor nos da. Y para concluirles, hermanas, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 27 al 33, solo leo una parte. Todos estos dones son para ser ejercitados en la congregación cristiana conforme al orden que las escrituras establecen. En Primera de Pedro 4:10 la palabra del Señor dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, algo muy importante que hay que resaltar también en todo esto, hermanas, es que si el Señor nos permite desarrollar o permite a alguien desarrollar un don de estos 9 que hemos estudiado, es para edificación del mismo pueblo, no es para exaltación de nadie, no es para que nadie se engrandezca y no es para que nadie lo tenga oculto. Nadie puede, muchas veces uno escucha cosas extrañas, ¿verdad? Muchas veces pueden decir, escucha una hermana, oh, yo tengo este don, hermana, yo, viera a mí el Señor cómo me revela cosas, el Señor me da muchas profecías de cosas que van a venir, el Señor siempre me está revelando lo que me va a acontecer, lo que me va a pasar, pero qué raro que nomás le da para ella misma, para su mismo deleite, para ella misma. El Espíritu, si el Espíritu da, es porque para ser edificados otros, no es para beneficios personales de uno mismo. Entonces, si son para beneficios de otros, son personas que van a estar en medio de la congregación, son personas que van a estar al servicio, en función de, trabajando, haciendo algo para la obra del Señor. Pero alguien que tenga un don y nomás allá en su casa y se congrega una vez al mes y el Señor me revela, hermana, me revela y una vez al mes se congrega la persona, pero ¿qué caso le tendría el Señor de dar un don a alguien
para uso, para que sea usado una vez allá al mes. No, el don, el Señor va a dotar a alguien, va a capacitar a alguien que está haciendo algo, que está entregando algo para su obra, hermanos, no para quedar bien. Yo no estoy diciendo que sea para ir a quedar bien con el hombre allá en una congregación, tampoco. Es para la iglesia, es la obra del Señor, es donde el Señor trae cojos, mancos, tuertos, dañados, corazones rotos, corazones que necesitan ser operados. Estoy hablando en todo sentido espiritual, donde vienen corazones rotos, destruidos, que vienen buscando una palabra de fe, una palabra de poder para poder ser restaurados. Entonces allí, cuando esas personas llegan con problemas graves, con problemas de vida, de muerte, es allí donde se necesita que esté ese don activo, actuando, que diga, aquí sí, amén, y así, para allá, ahora el Espíritu guiando va a hacer para acá, y ese corazón roto, ese corazón que no puede ser operado por nadie más que no sea el Dios de poder, el Dios que lo mismo que lo formó a través de un vaso. Es allí donde sí te creo con todo mi corazón que Dios te está usando, te está dando un don para ser usado en el mismo pueblo de Dios, pero no es para quedar bien con nadie, es para ser restaurados, corazones rotos, heridos, que están necesitando que alguien no les cierre la puerta, que diga que la persona anda buscando una solución a su problema. Ya fue tal vez aquí, allá, y ahora pues dicen que en la iglesia hay un Dios de poder. Y tal vez la única opción que la persona ha buscado la iglesia, y pues ahí es donde va a encontrar esa solución. Entonces ahí es donde va a estar esta hermanita espiritual, es ahí donde va a estar esta hermanita llena con ese don espiritual para poder ponerlo al servicio del Señor. Amén. Entonces, es eso el estudio, hermanas, para este día, ¿verdad? Es lo que el Señor ponía en mi corazón, porque es lo que Él, ¿verdad? A través de su Espíritu quiere que nosotros estemos. Son las hermosuras, deleites, no es del todo, porque lo más grande que nosotros podemos experimentar en el Señor es su amor, es su deidad, es sentir eso hermoso, eso especial, que tampoco no lo da ninguno de estos dones espirituales, ni así se muevan los 9 dones espirituales dentro de una persona si no es el amor de Dios lo principal moviéndose en el corazón de la persona, el amor de Dios moviéndose en el corazón de la persona. De nada sirve también estos 9 dones del Espíritu. Estos nueve dones del Espíritu es como la salsa, se podría decir, ¿verdad? La salsa para darle sabor a nuestra vida cristiana, para que esté ese deleite en el Señor, para que sea ese refrigerio, ese postre, esa, esa guianza. Amén. Amén. Así que era lo que el Señor ponía en mi corazón, hermanas, y que el Señor les bendiga a cada una de ustedes. Ha sido una bendición haberles compartido en esta noche. Amén.